El tema de la predicación de esta tarde es: ¿a dónde te llevan tus dificultades? ¿A dónde te llevan tus dificultades? Hemos abordado el libro del profeta Samuel. Hay muchos nombres en esos 3 versículos, pero hay uno en particular que quiero atraer su atención de ustedes, y es Elcana. Elcana fue el esposo de Ana. Dice el versículo 1 que Elcana venía del monte de Efraín, pero dice al final del versículo 1 que era efrateo. Esto significa de que Elcana, mejor dicho, pertenecía a la tribu de Leví, a la tribu de los sacerdotes. Por lo tanto, había una bendición de parte de Dios para este hombre Elcana. En la Biblia nos habla y nos enseña que la tribu de Leví era encargada del sacerdocio en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Ellos no tenían heredad, a ellos no se les dio tierra, sino que su heredad de ellos era Dios, Jehová. Así lo estableció. Y tenían la tarea los levitas de enseñar e instruir al pueblo de Dios en las cosas del Señor. Tenía una promesa para ellos, y esto lo encontramos en Números 18:20. Vamos a leer un poco para entender un poco el mensaje acerca de las dificultades de Elcana y de Ana. Me va alcanzando Números 18:20. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo te he dado a los hijos de Leví, y de aquí viene Elcana, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos ¿qué? Sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. La tarea de los levitas era servir, era enseñar, y su trabajo era pues para Dios 100%. Las otras tribus se encargaban de traer los suministros y ellos vivían de eso. A esa tribu pertenecía Elcana. Nos habla la Biblia entonces que este hombre pertenecía a la tribu, una tribu muy especial. Volviendo al texto, versículo 2 del libro de Samuel, dice que este hombre, y todos los años, aquel varón, Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Los que hemos leído la Biblia hemos encontrado y hemos visto que los hijos de Elí no andaban bien. Sus vidas no estaban cumpliendo con lo que Dios había establecido. Eran hombres que en lugar de enseñar al pueblo de Dios, se aprovechaban del lugar donde estaban y malgastaban las cosas. Ese era un mal testimonio. Elcana lo sabía. Él sabía que estos hombres no estaban haciendo su tarea, pero él hacía algo que Dios quiere que pongamos atención. Cada año subía con su familia, ¿a dónde? A la casa de Dios. Puede ser que en algún momento el liderazgo de una iglesia no esté como debe de estar, o las cosas no funcionan como debieran de funcionar. Pero eso no te quita el deber para que cada domingo vengas a la casa de Dios. No importa cuál sea la situación. Dice la Biblia entonces, en el versículo que hemos leído, que todos los años aquel varón subía. No le interesaba la condición de cómo se encontraba en ese momento el sacerdocio. Él tenía un compromiso con Dios, y dice que él subía. Dice el versículo 12, ahí del capítulo 2 del libro de Samuel, el primer libro, capítulo 2, versículo 12, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estos 2 hombres acaparaban la administración. Sin embargo, no era un obstáculo para Elcana. Él subía a adorar.
Él tenía un compromiso con Dios por encima de la condición de liderazgo que vivía en ese momento. Pero dice la Biblia que Elcana tenía una esposa, y dice la Biblia que su esposa era Ana. El versículo 2 del primero de Samuel capítulo 1 dice: y tenía él dos, ¿qué? Se llama poligamia. ¿Cómo se llama? Aunque está en la Biblia, Dios nunca aprobó la poligamia. Ahora, ¿por qué Elcana tenía dos mujeres? Buena pregunta. Dice que el nombre de una, es decir, la primera, la que fue su esposa, ¿quién fue? Ana. ¿Por qué creen que él buscó una segunda esposa? ¿Dónde encontramos ese hecho antes registrado? ¿Quién más? ¿Se acuerdan de Jacob? Raquel también era estéril, no podía tener hijos. ¿Qué hizo Abraham? Buscó a su criada para que tuviera hijos. Aunque en la Biblia está ese hecho, Dios no lo aprueba. Dios estableció que el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a 4 mujeres. ¿A cuántas? A una. Es decir, la Biblia establece que será una sola carne y es una sola mujer. Entonces, Elcana cometió el mismo error que Abraham. Si logra darse cuenta cómo las cosas se van realizando. A veces el hombre intenta ayudarle a Dios. Dios tiene un plan perfecto con nosotros. No adelantemos los procesos. Dios hará con usted en su tiempo las cosas que tiene que hacer. Si usted se anticipa y quiere ayudar a Dios, se va a meter en problemas. ¿Qué fue lo que le pasó a Elcana? ¿Qué sucedió? Versículo 2. Y el de la otra era Penina. Ana y Penina. Penina fue la que tenía los hijos. Y dice el versículo 2: y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía, era estéril. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí. Entonces encontramos de que la decisión de Elcana trajo consecuencias. Pero quiero, antes de seguir, que me ayude a buscar en su Biblia 2 citas: Génesis 2:24 y Mateo 15:9. Es importante precisar lo que Dios ha diseñado. Dice Génesis 2:24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a qué? En el plan de Dios, en el diseño de Dios, es que en el momento que un joven, una joven llegan a formar una familia, ¿qué tienen que hacer? ¿Vivir con los suegros? Dejan a su papá, dejan a su mamá, se toman de la mano y caminan con Dios. ¿Y dependen de quién? Ese es el diseño de Dios. Y dice Mateo 19:5: y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá ¿qué? A su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese es el diseño de Dios. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué? Es decir, en la Biblia no está permitido el divorcio. Eso es un tema de los hombres. Lo que Dios permite que se una debe de ser hasta que la muerte. Ahora, ¿quién escogió su pareja? Usted la escogió. Entonces, lo que tiene que hacer es pedirle a Dios para que vayamos caminando hacia el final. Y dice el versículo 7: y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: ¿por qué? Por la dureza de vuestro corazón. Es decir, hay situaciones las cuales generan mucho resentimiento, mucho odio, que no es capaz el corazón de perdonarlo. Pero en el plan de Dios no está el que podamos nosotros continuar con ese diseño equivocado del divorcio. Volvamos al pasaje del primer libro de Samuel, versículo 4, capítulo 1. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía su sacrificio, fíjese lo que hacía Elcana: daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. Pero a Ana daba una parte, ¿qué dice? Escogida,
porque amaba a Ana. Aunque Jehová, ¿qué? Fíjese, es Dios el que determina quién tiene hijos y quién no tiene hijos. Dice la Biblia que fue Dios el que decidió que así fuera. Ahora, los hijos son una bendición, son también una responsabilidad. La tarea de papá y de mamá es criarlos y educarlos con valores y principios para que amen a Dios y tengan temor de Dios aquí en la tierra. Entonces dice la Biblia, primero, que Elcana le daba una parte a Penina, cumplía con su responsabilidad, pero tenía algo en su corazón porque amaba más a Ana. Esto le generó un problema en la vida de Elcana. Versículo 6. ¿Cuál fue el problema que pasó? Y su rival, Penina, ¿qué hacía con Ana? La irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Lo repite 2 veces la Biblia. Fue Dios el que dijo, no es tiempo de tener hijos, Ana. Pero Penina, en lugar de criar a sus hijos, que tenía la bendición, ¿qué hacía ella? Irritaba a Ana. Es triste a veces aquellos que tienen hijos, en lugar de que estén con sus hijos disfrutándolos, metiéndose en problemas ajenos o de terceros. Cuando lo que Dios quiere es que los que tienes, los que Dios te dio, a veces en la calle logramos ver, muchas veces, padres irritados con sus hijos, golpeando a sus hijos, no los atienden, etcétera. Y era el caso de Penina, irritaba a Ana, y dice que la enojaba y la entristecía, y esto generaba algo muy fuerte. El versículo 7, hacía cada año. Elcana llevaba a sus 2 mujeres, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, es decir, había ahí el bullying de Penina con Ana, por lo cual, ¿Ana qué? Esto nos indica de que era Penina incisiva, constantemente la despreciaba, le recordaba que no podía tener hijos, la molestaba. Ahora surge una pregunta, ¿sabía Elcana esto? ¿Usted qué cree? Claro que sí lo sabía. Vamos a verlo. Sí lo sabía. Sí lo sabía. Vivían juntas. Y esto nos enseña, hermanos, si no podemos con una mujer, hermanos, varones, ¿para qué 2, verdad? Pregunto o comento. Si no podemos con una, ¿para qué 2? O si no puede con un hombre, hermana, ¿para qué quiere otro? Con uno es suficiente. Si no, luego vienen los problemas. Y dice que la irritaba así, por lo cual Ana lloraba, y fíjese, llegaba al punto que ¿qué? No comía. Es decir, era, perdón por la palabra, era fuerte la carrilla que le daba. Y eso es muy triste, que a veces veamos estos casos dentro de la iglesia. La irritaba, no comía. Eran momentos, me imagino, horribles que pasaba Ana. Ahora, yo encontraba algo importante. Dios decía, no es el tiempo para que Ana tuviera hijos, porque luego Dios le dio un hijo. ¿Quién fue? Y de Samuel vendría una bendición tan grande que pudo tranquilizar todo ese momento de aflicción. Pero mientras tanto, Elcana se equivocó. ¿Sí? Se equivocó porque tomó una decisión ahí fuera del lugar. Lucas 1:31. De la línea de Ana, dice Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor de Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Usted y yo leemos la historia, pero en el momento de Ana, ese momento de aflicción fue recompensado cuando Dios le dio la bendición de Samuel. Ahora, no solo le dio Samuel, le dio más hijos, pero el más importante que habla la Biblia es Samuel. Y de ahí viene el linaje de Jesús. De ese momento, de ese lugar. Sigamos con la historia. Regresemos a Samuel, capítulo 1, versículo 8.
Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? Fíjese qué pregunta. Usted se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero se hacía el ingenuo. ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y mire, como todo hombre a veces decimos cosas sin pensar, ¿verdad? ¿Qué dice al final? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Qué frase, ¿no? ¿Qué cree que le contestó Ana cuando le dijo eso? No. O sea, los hijos son los hijos. El esposo puede ser buena persona, pero es una bendición ser madre. No te compares. Pero vemos entonces que de alguna forma quería Elcana tranquilizar la aflicción de Ana. Elcana sabía lo que estaba pasando, intentaba resolverlo, pero se le iba de las manos y veía cómo lloraba Ana y lo que estaba pasando en ese momento y en ese lugar. Vemos entonces la aflicción que tenía Elcana en ese momento, cómo le estaba afligiendo. Y dice el versículo, ¿en cuál estamos? Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Y ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró. ¿Cómo, hermanos? Y vemos entonces cómo la aflicción de Ana fue tan grande por no tener hijos. Pero hizo algo. ¿A dónde fue Ana? Al templo. ¿Qué hizo? Orar. Es lo que tenemos que hacer nosotros. El tema es: ¿a dónde te llevan tus dificultades? Lo que estás viviendo, lo que estás pasando, ¿en dónde encuentras o dónde buscas la solución? Ana lo encontraba en la casa de Dios. Ahí le pedía a Dios. Y dice el versículo 10: y ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo un voto, hizo un pacto, hizo un compromiso, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Se llama nazareato. No se cortaban el pelo. En el caso de los hombres, solo hubo 2 nazareatos. Sansón es uno y Samuel es el otro. Pero Ana le oró a Dios e hizo un pacto con él, un compromiso. Y luego el versículo 12: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando, era el sacerdote, la boca de ella. Pero Ana, hablando en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, Elí la tuvo por ebria. A veces la gente de los lados no saben las pruebas que estamos viviendo. Todos aquí tenemos dificultades y pruebas. Por eso, cuando nos encontramos y nos saludamos, saludemos en el amor del Señor. No sabe cuánto está sufriendo el que le saludó, ni qué pruebas trae, ni qué aflicciones. Todos tenemos cosas que necesitamos en el Señor ser arregladas. Versículo 19, avancemos con la historia. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Quién se acordó de Ana? Dios. ¿Sabe que Dios nos escucha? A veces pensamos que hacemos oraciones vanas y vacías, pero Dios nos escucha. Lo que pasa es que no llegan las cosas cuando queremos ni cuando deseamos, sino cuando Dios determina que lleguen las cosas. Y fue el caso de Ana. Aconteció, 20, que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo. Fíjese qué bendición. Tuvo un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedí a Jehová. Es lo que significa Samuel, pedido de Dios. Cada vez que Ana veía a Samuel y veía a su hijo caminar, se acordaba que ella se lo pidió a Dios.
¿Cuántas veces de jóvenes pensamos y dijimos, cuando crezca voy a formar una familia, y cuando tenga un hijo lo voy a cuidar y voy a hacer de él un gran hombre o una gran mujer? Lo pedimos en el corazón quizás, pero lo pedimos con anhelo. Pero ahora que lo tienes, ¿qué vas a hacer con él? Con ese niño, ¿qué vas a hacer? ¿Hacia dónde lo vas a guiar, a conducir? Ana lo tenía firme y dijo, estará en la casa de Dios. Y no hay mejor lugar para los hijos que la casa de Dios. Es por ello que cada domingo yo invito a la iglesia, vénganse en la casa de Dios. Tráiganse a sus hijos para que escuchen la palabra de Dios, para que aprendamos del Señor. Pedido de Dios, dice la Biblia aquí, 23. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezcas, quédate hasta que lo destetes, es decir, hasta los 3 meses. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió su hijo hasta que se destetó. Es decir, lo tuvo en casa. ¿Hasta qué etapa más, hermanos? Hasta los 3 meses. Un chiquito, un bebé. Ya estaba consagrado. Imagínense lo que tenía que hacer Ana y Elcana. Tenían que desprenderse de aquello que habían anhelado tanto, porque era cumplirle a Dios. 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Ahora pregunta, ¿quién era Elí? ¿Cómo estaba Elí? ¿Estaba mal? ¿Estaba mal en su sacerdocio? Y mire que dejar un hijo en manos de un adulto, no cualquiera. Le piensan los padres, ¿cierto o no? Pero Ana tenía un plan, porque Dios lo determinó así. Y dice la Biblia, 26, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Y por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Qué hermoso ejemplo. Es noble. No se le pida a los padres que traigan sus hijos aquí, que están aquí toda la semana, pero sí que vengan a escuchar palabra de Dios, porque no hay mejor lugar que la casa de Dios. Aquí aprenderá de que hay un Dios creador, que hay que darle gracias por todo, porque Él es bueno con nosotros. Y adoró allí a Jehová. El ejemplo de Ana nos lleva a meditar y a reflexionar hacia dónde te llevan tus dificultades. Que sea Dios a donde tú llegues cuando tengas un problema. Que sea Dios a donde te lleve tu problema. Que sea la palabra de Dios a donde llegues al final. Porque ahí Dios te guiará y te hablará.